Hola muchachos, buenos días o tardes o noches a la hora que vean este video. Pues el día de hoy vamos a estudiar los Incoterms 2020 como parte de las clases en línea de la FES Aragón. Vamos a iniciar estos Incoterms, pues son creados por la Cámara de Comercio Internacional, como ustedes ya saben. Y son utilizados para realizar contratos de compraventa internacional de mercancías, así como cotizaciones para nuestras exportaciones o importaciones. Eh, ok. Bueno, vamos a ver un poco de los orígenes de los Incoterms, una pequeña, muy breve introducción, porque me imagino que ya los conocerán. También cómo funcionan los Incoterms 2010 y 2020 y algunas herramientas del comercio internacional para aplicar estos Incoterms. Después, en otro video, vamos a ver la cuestión de la cotización, cómo hacer la cotización y cómo hacer cómo calcular el precio de exportación para nuestras mercancías. Entonces, como ustedes ya saben, los Incoterms fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional, que es una organización privada, o sea, no gubernamental. Y bueno, desde 1936 se definieron estos términos de comercio internacional. Incoterms quiere decir International Commerce Terms. Y bueno, estos Incoterms se actualizan cada 10 años. Siendo la última actualización la de este año 2020, que es la que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Estos Incoterms sirven para regular las responsabilidades de las empresas en los contratos de compraventa de mercancías. Como ustedes saben, el proceso logístico tiene varias etapas, desde que salen de la bodega del exportador hasta que llegan a la bodega del importador. Pero dentro de todo este proceso pues va pasando por varios, por ejemplo el transporte terrestre, ¿no? Bueno, en primer lugar la fabricación de la mercancía, ¿no? Que sería aquí en la bodega del exportador, el empaque, envase y embalaje para después llevarlo por transporte terrestre hacia una aduana de exportación, en donde se van a hacer los trámites de exportación de las mercancías, se va a pagar el derecho de trámite aduanero y se va a contratar un agente aduanal para que realice todos los trámites para la exportación. Después pues pasa a la aduana, en donde va a ser manipulada la mercancía y se van a utilizar unas maniobras para cargar la mercancía en el transporte principal, que puede ser marítimo, aéreo, ferroviario o otro terrestre, ¿no? Entonces aquí es el flete internacional, es el que va a llevar nuestra mercancía al exterior. Y cabe resaltar que la mercancía siempre tiene que ir asegurada, ¿no? En todo el proceso la mercancía siempre tiene que ir asegurada. Una vez que ya se embarcó la mercancía en el transporte que la va a llevar a otro país, prosiguen las maniobras de descargar la mercancía del transporte principal a el muelle, ¿no? De la aduana de destino, para que después sea ingresada formalmente al país hacia donde se dirige a través de los trámites de importación. Aquí, bueno, se pagan diversos impuestos, que pueden ser, por ejemplo, el IVA, ¿no? El IVA, impuesto al valor agregado, casi en todos los países se pagan. El impuesto ad valorem, ad valorem, o más bien sería aquí el arancel, ¿no? Aquí se pagaría el arancel. El ad valorem es un tipo de cálculo del arancel, pero podría ser de otro tipo. El IVA, el ad valorem y un derecho de trámite de aduana, ese sí no se escapa a nadie, ¿no? Un DTA, el derecho de trámite aduanero,
Y una vez que ya se pagaron los impuestos, entonces se procede a transportar la mercancía hacia la bodega del importador, ¿no? Para lo cual contratamos un flete terrestre y bueno, la mercancía llega a su destino finalmente, bueno, a su destino del importador. Este importador puede ser el cliente final, puede ser el cliente final o puede ser un mayorista, puede ser un detallista, ¿no? Que después vaya a revender la mercancía, o es decir, un intermediario. Entonces, los Incoterms, ¿a qué nos ayudan? Los Incoterms nos ayudan precisamente a saber hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor y hasta dónde inicia la responsabilidad del comprador. Hay Incoterms en donde la responsabilidad del exportador termina aquí, que sería el ex-works, ¿no? Que sería el Incoterm más sencillo, en donde el exportador lo único que se va a encargar es de fabricar la mercancía, empacarla y embalarla, prepararla para que el importador se la lleve, y entonces el importador corre con todo este proceso, todos los costos y todos los riesgos que conlleva llevar la mercancía desde el país de origen al país de destino. Entonces ese sería el Incoterm más sencillo, digamos. El Incoterm más completo sería el DDP, en donde el exportador se va a encargar de llevar la mercancía hasta su destino, es decir, es una entrega a domicilio. Sería el Incoterm más completo. Para eso nos sirven los Incoterms. Estos Incoterms se plasman en un contrato de compraventa internacional, y entonces en ese contrato hay una cláusula de Incoterms donde dice, pues es Incoterm FOB, ¿no? Ok, con esas simples 3 letras, FOB, free on board o free a bordo, libre a bordo, quiere decir que como exportador yo le voy a dejar la mercancía al importador en este punto, es decir, sobre el transporte internacional. Entonces así ya no hay posibilidad de confusión, porque pues bueno, ya se acordó en qué lugar va a ser entregada la mercancía. FOB quiere decir aquí, ¿no? Por ejemplo, ex-works quiere decir aquí. DDP quiere decir aquí. Así de sencillo es, y así de prácticos son los Incoterms. Bueno, probablemente ustedes ya conocen los Incoterms 2010, y bueno, acaban de sufrir pues un cambio, una actualización. Acaban de sufrir una actualización, entonces hubo algunos cambios de los Incoterms 2010 a los la Cámara de Comercio Internacional el 1 de enero pues publicó los Incoterms 2020. Entonces esto recoge los cambios en los usos y costumbres de las empresas en sus operaciones de compraventa internacional. Las modificaciones de este nuevo periodo de 10 años fueron mínimas, en realidad no fueron tantas. Hubo un cambio en el Incoterm DAT, pero fue, digamos, que el Incoterm DAT cambió su nombre a DPU, Deliver at Place Unloaded, o entrega en lugar descargada. Lo que argumenta la Cámara de Comercio Internacional es que esta palabra terminal causaba conflicto, porque daba a pensar que siempre se iba a ser entregada la mercancía en una terminal. Entonces se cambió la palabra terminal por la palabra lugar, ¿no? Entonces ahora sí se entiende un poco más que vamos a llevar bajo el Incoterm DPU se va a entregar la mercancía en un lugar acordado.
que no necesariamente tiene que ser la terminal. Tampoco era necesario necesariamente en el DAT, pero como decía la palabra terminal, pues todos iban con la finta que era en la terminal. Entonces por eso hubo ese cambio, ¿no?, de nombre. Entonces pues tenemos aquí cómo están configurados los Incoterms actuales, ¿no?, que también son 11 Incoterms, le cambiaron nada más de nombre al DAT por DEP. Y bueno, tenemos dos tipos de Incoterms: los que sirven para transporte multimodal, entendiéndose el transporte multimodal para todo tipo de transporte, ¿no?, o incluido el marítimo, el marítimo también es un transporte multimodal cuando en un contrato de carga o de transportación se especifica que la mercancía va a ser llevada del punto A al punto B con varios tipos de transporte. Entonces, si aquí está un transporte marítimo, pero tú estás contratando todo el paquete logístico de transporte, el transporte marítimo también se le considera multimodal. Pero cuando tú únicamente estás contratando la transportación por barco, entonces ahí aplican, ¿no?, estás haciendo solo el contrato de transporte marítimo, aplican estos 4 Incoterms. Y aquí es el lugar en donde yo me dejo de hacer responsable de la mercancía, de los riesgos y de los costos. A partir de aquí, importador, te vas a hacer tú responsable de llevar la mercancía hasta tu bodega. Entonces los Incoterms determinan en qué lugar también va a ser entregada esta mercancía y quién va a contratar y pagar los gastos de transporte, ¿no?, el exportador o el importador, así como la documentación que tiene que tramitar cada una de las dos partes. O sea, por ejemplo, aquí el exportador hasta aquí tramita todos los documentos necesarios para los procesos y el importador a partir de aquí va a tramitar todos los documentos para los procesos que siguen. Entonces, por ejemplo, en el Incoterm Ex-Works, el exportador se va a encargar de fabricar la mercancía y empacarla, envasarla y embalarla para que el importador recoja la mercancía en el local del vendedor, contrate el transporte seguro, el vendedor va a entregar la mercancía al transporte que se ha acordado, es decir, va a entregarla por aquí, ¿no? Así como que ya preparé la mercancía, ahora la entrego al transporte acordado. Entonces, el comprador, ¿qué va a hacer? Va a contratar el transporte y seguro de la mercancía hasta el destino y efectuar el despacho de la importación. El FCA entonces sería aquí. Este sería el punto, pasando la aduana de exportación. Y a partir de ahí, el importador tiene que hacerse cargo de la mercancía. El Incoterm Fast, el vendedor va a entregar la mercancía al costado del buque y va a efectuar el despacho de exportación. Este es el punto que lo diferencia del anterior. El vendedor va a realizar el despacho de exportación y va a entregar la mercancía a un lado del buque. En el anterior, si se dan cuenta, ya no me deja regresar. Bueno, el anterior también, nada más que este es marítimo, por eso se llama Free Alongside Ship, ¿no?, a un lado del buque. Es decir, pasa la aduana de exportación y lo entrega a un costado del buque. Ese sería el Incoterm Fast. A partir de ahí, el importador se hace cargo de todos los riesgos y gastos que genere la transportación de la mercancía. Bueno, continuamos con el FOB, que quiere decir Free on Board o libre a bordo. Nos está acompañando, acá está de este lado Arabis. Saluda.
Aravis nos está acompañando ahora, ya llegó al curso. Libre a bordo, en donde nos dice Incoterms que la responsabilidad del vendedor es entregar la mercancía sobre el buque, es decir, aquí. A partir de que el exportador entrega la mercancía sobre el buque, el importador se hace cargo de la misma. Por lo tanto, el importador tiene que hacer el despacho de importación, descargar la mercancía, llevar la mercancía hacia su lugar de destino, y el exportador tiene que realizar el despacho de exportación y cargar la mercancía en el barco. Si la mercancía se daña en este trayecto de aquí, es responsabilidad del exportador. Si la mercancía se daña en este trayecto de acá, es responsabilidad del importador. El importador tiene que contratar, a partir de que recibe la mercancía, el seguro de la misma, ¿no? Ok, el exportador únicamente va a subir la mercancía al buque, no va a pagar el flete. El flete tiene que ser contratado por el importador en el Incoterm FOB. Entonces, este es para uso marítimo, exclusivamente marítimo. Después el Incoterm CFR, que quiere decir Cost and Freight o costo y flete. En este Incoterm el exportador va a llevar la mercancía hasta el puerto de destino, hasta aquí. No la va a descargar, únicamente va a realizar el despacho de exportación, a cargar la mercancía al buque, va a pagar el flete del buque, pero no va a pagar el seguro. El seguro no lo paga. Entonces, esa es, digamos, hay que poner atención aquí, que sí paga el flete el exportador, pero no paga el seguro. El seguro es pagado por el importador en este Incoterm CFR. A partir de que la mercancía llega a destino, el importador tiene que descargarla, tiene que hacer el despacho de importación y llevar la mercancía hasta su bodega, ¿no? Hasta la bodega del comprador. Bueno, entonces este es el Incoterm CFR. El que sigue es el Incoterm SIF. En el Incoterm SIF el exportador sí va a transportar la mercancía igual hasta el punto de destino sin descargarla, pero aquí sí va a pagar costo, seguro y flete, su nombre lo dice, SIF, Cost, Insurance and Freight. O sea, el vendedor se va a hacer cargo de la mercancía completamente hasta el puerto de destino. Es responsabilidad del importador descargar la mercancía, realizar el despacho de importación y llevarla hasta su lugar de destino final. Entonces este es el Incoterm SIF y este es para transporte marítimo exclusivamente. El Incoterm CPT es igual que el Incoterm FOB, solo que es igual que el Incoterm CFR marítimo, es decir, el exportador va a llevar la mercancía hasta el transporte internacional, va a pagar el flete, pero no va a pagar el seguro, y va a llevar la mercancía hasta el puerto de destino. El vendedor contrata el transporte, lo entrega en el puerto convenido y hace el despacho de exportación. El importador va a contratar el seguro del flete internacional y va a efectuar el despacho de importación y llevar la mercancía hasta el lugar de destino. Este es el CPT y es para todo tipo de transporte, para transporte multimodal. Después viene el SIP, que se parece al SIF marítimo, en donde el exportador va a llevar la mercancía hasta el puerto de destino en el otro país, ¿no?, al que va dirigida la mercancía. El exportador va a pagar flete, va a pagar seguro, y el importador lo que tiene que hacer es descargar la mercancía y efectuar el despacho de importación y llevar la mercancía hasta su bodega. Este sería el Incoterm SIP y es para transporte multimodal. Después viene el nuevo, el Incoterm DPU. Este es para todo tipo de transporte. En el Incoterm DPO el vendedor va a llevar la mercancía hasta el muelle o el puerto
de destino, es decir, va a pagar el transporte principal, va a pagar el seguro del transporte principal y va a pagar las maniobras de descarga en el lugar de destino antes de pasar la aduana de importación. Por lo tanto, el vendedor contrata transporte, contrata seguro, entrega sin despacho de importación y descarga. Una de las particularidades de este nuevo Incoterm DPU, vamos a ponerle así, el nuevo Incoterm DPU, es que es obligación del vendedor descargar la mercancía con equipo especializado. Esto no venía en el Incoterm DAT, que es el antecesor de el DPU. En el DPU sí dice que el despacho, más bien la descarga, tiene que ser con equipo especializado. Es responsabilidad de importador en el Incoterm DPU despachar la mercancía para su importación, pagar los impuestos, el DTA, el IVA o los impuestos que haya que pagar según la naturaleza de la mercancía, y llevar la mercancía hasta la bodega del comprador. Este sería el Incoterm DPU. Y bueno, el Incoterm DAP. En el Incoterm DAP, el exportador va a contratar el transporte y el seguro hasta el punto de destino, es decir, hasta acá va a llevar la mercancía, pero lo único que no va a realizar el exportador son los trámites de importación. Los trámites de importación le corresponden al importador, pagar los impuestos, el DTA, el IVA, el ad valorem, otros impuestos que apliquen, contratar agente aduanal, le corresponden al importador. Ese va a ser el único gasto que va en el que va a incurrir el importador. Únicamente la aduana de importación, el despacho de importación. Los demás gastos corren por cuenta del vendedor. Entonces es una entrega a domicilio, pero sin pagar los impuestos de importación y sin hacer ningún trámite de importación por parte del vendedor. Y por último, el Incoterm DDP, el vendedor va a hacer una entrega a domicilio y se va a hacer cargo de todo prácticamente. Entonces, ¿qué va a pagar el importador? Bueno, la factura, la mercancía, ¿no? Claro, en la factura el exportador pues le va a ir cargando todos los gastos que haga, pues se los va a sumar al total de la factura, ¿no? El importador de todos modos va a terminar pagando una parte del transporte, si no es que todo, ¿no? Dependiendo. Pero aquí va a tener la comodidad de que no va a tener que hacer ningún trámite, únicamente va a abrir su puerta del almacén para recibir la mercancía que le envió el exportador. Entonces, ustedes pueden consultar estas tablitas. Esta es la oficial de los Incoterms 2020, en donde se van definiendo las responsabilidades, ¿no?, del vendedor y el comprador. Aquí están cada una de las etapas por las que pasa la mercancía cuando es transportada y bueno, esto clarito son las obligaciones del importador. Por ejemplo, en el Ex-Works prácticamente todo, ¿no? Y a mí me gusta, bueno, hay varias, miren, como pueden ver hay varias diseños, digamos, de estas tablitas. Y aquí, por ejemplo, se puede ver en el Ex-Works, el exportador hasta aquí llega su responsabilidad, ¿no? Y pues hay varias, miren, aquí hay otra. Entonces, pues cada quien analice, bueno, a cuál le entiende más, porque pues hay que agarrarles la onda. Hay que ver, aquí está toda la simbología y ver a cuál de las tablitas le entienden más para poder calcular correctamente el Incoterm. Entonces, bueno, esta fue la explicación de los Incoterms, ¿no? Como les dije, los Incoterms quedan plasmados aquí en el contrato de compraventa internacional, que bueno, es un escrito que obliga a las partes a pues a cumplir, ¿no?, con sus obligaciones. Crea derechos y crea obligaciones. Entonces, las características del contrato de compraventa es que es consensual, debe haber consentimiento de las partes, es bilateral,
es oneroso porque implica alguna contraprestación, y es conmutativo porque crea obligaciones, prestaciones recíprocas equivalentes y determinadas. Además es traslativo de dominio porque transfiere el dominio, en este caso de las mercancías. Por lo tanto, en caso de haber incumplimiento del contrato, entonces se puede pedir un cumplimiento o resolución a través de alguna de alguna instancia jurisdiccional, ¿no? Como es un juez. Entonces, es lo que el contrato de compraventa, en donde se ve plasmados los Incoterms. Bueno, la clase de hoy únicamente fue para explicar los Incoterms. En el siguiente video voy a explicarles cómo se hace la aplicación de los Incoterms, cómo se hace la cotización en una tabla de Excel, cómo se lleva el control logístico para que nosotros podamos seguir avanzando en nuestro proyecto de exportación. Entonces, pues sigan en contacto, estén atentos a los videos y sigan avanzando en su proyecto de exportación. Yo soy el maestro César Soto de la materia de Tráfico Internacional 3 de la FES Aragón. Entonces, pues, gracias y estamos en contacto.